Bueno, pues la movilidad de estudiantes, de profesores, de investigadores y de personal administrativo. Bien, en definitiva, dicho de una manera sencilla, lo que se pretendía es que automáticamente un título de grado que se cursaba en la Sorbona sirviera también en cualquier universidad madrileña, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, es decir, pudiera ser aplicado de manera automática a cualquier universidad del espacio común desde el punto de vista de la educación superior que se iba a configurar en la Unión Europea. Bien, este proceso de Bolonia, esta unificación, diríamos, del espacio europeo de enseñanza universitaria, conllevaba un cambio bastante profundo en lo que hasta entonces había sido el sistema universitario español. Bien, en primer lugar, definía 3 tipos de estudios universitarios. Antes había licenciaturas, había primer ciclo, había segundo ciclo, había cursos de doctorado, en fin, etc. Definía 3 tipos de estudios esenciales para cursar en la universidad. Es decir, estos títulos eran los estudios de grado, los estudios de máster y los estudios de doctorado, con sus correspondientes títulos universitarios oficiales, es decir, graduado, una maestría o un título de máster y doctor. Bien, la primera titulación universitaria, antes eran licenciaturas, ahora es grado, de tal manera que los licenciados, bueno, pues ahora se llaman graduados. Primera parte de las enseñanzas universitarias, que es el grado de primer nivel, ¿qué incluía? Bueno, pues suponía una formación general en un área determinada, por ejemplo, historia, que os capacita al alumno que termina el grado para ejercer la profesión en un área determinada, es decir, simplemente con el título de grado uno puede ejercer la profesión a la que da acceso el grado, y también capacita, además, para acceder al segundo nivel de la enseñanza universitaria, que es el máster, y a partir del máster, el máster capacita también para acceder a una titulación del grado de doctor, que es la máxima, el máximo nivel que se puede alcanzar en los estudios universitarios en España y también, por supuesto, claro, en la Unión Europea. Bien, estos estudios de grado, que es a los que nos vamos a referir, primero unas nociones básicas, después cuáles son los contenidos de los grados de humanidades y luego hablaremos de salidas profesionales. Estos primeros estudios, este primer nivel, estos estudios de grado, duraban unos 4 años y había que cursar en ellos lo que se denominó 240 ECTS. ECTS es un acrónimo, es la abreviatura de European Credit Transfer System, es decir, el sistema de créditos, ¿no? A razón de 60 ECTS por cada año académico. Las carreras de humanidades, hay otras carreras muy específicas, más específicas, como por ejemplo medicina, que tienen más años, pero las carreras de humanidades generalmente en España tienen 4 años y, como veis, 240 créditos. ¿Qué es un crédito ECTS? Pues se definió en el proceso de Bolonia, en el transcurso de la creación del espacio europeo de educación superior, se definió, diríamos, como una unidad de medida de los planes de estudio. Es decir, se consideraba que un crédito de ECTS equivalía aproximadamente a unas 25 o 30 horas de trabajo vuestro, que incluía este trabajo del estudiante, incluía, bueno, pues las horas de clase,
Normalmente, para que os hagáis una idea, las asignaturas suelen tener entre 3 y 4 horas de clase a la semana, bueno, lo que son las horas efectivas de clase, las horas de estudio no presenciales en el aula, la elaboración de trabajo, las prácticas, la preparación y asistencia al examen final, es decir, trataba de valorar todo el conjunto del trabajo que realizaba un estudiante en la asignatura. Normalmente, las asignaturas en los grados de humanidades básicamente tienen 6 créditos ECTS, lo que equivalen, bueno, pues a unas 150, 180 horas de trabajo vuestro. Hay que tener cuidado, es una de las cosas que debéis considerar siempre cuando cursáis un grado universitario, que no, aunque normalmente las asignaturas son de 6 créditos CTS, hay algunas que pueden ser menores, de 4,5, de 5, hasta de 2,5 en algunos casos, y lo que tenéis que tener en cuenta es que al final, con todas las asignaturas de diferente metría en créditos CTS, tenéis que sumar 240 créditos. Si no, dicho de una manera sencilla, no podéis graduados, no podéis completar la titulación. Y este sistema de créditos ECTS, esta medida de valor, pues es lo que permite, en realidad, armonizar los estudios con otras universidades. Es decir, si uno ha cursado 120 créditos ECTS de un grado, por ejemplo, en Historia, o Historia del Arte, o de Antropología, o de Filosofía, en Madrid, puede armonizarlos, convalidarlos, diríamos nosotros, en cualquier otra universidad del espacio europeo de educación superior. Es decir, los 120 créditos, los 140, los 240 créditos, etcétera. Está el país europeo al que uno vaya a estudiar tiene la obligación de, en virtud de estos créditos CSTS, tiene la obligación de convalidar estos estudios. También hay que tener en cuenta que genéricamente los grados pues tienen esta extensión, 240 créditos ECTS, pero también tenéis que tener en cuenta que dentro de estos 240 créditos ECTS, cada universidad diseña sus propios títulos, que pueden asemejarse o no a otros. Por esto es importante consultar los diferentes grados de cada una de las universidades. Es decir, por ejemplo, dicho de una manera sencilla, un grado de Historia en la Universidad Autónoma de Madrid tiene que parecerse, se parece de hecho al grado de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, pero sus contenidos no son totalmente iguales. Incluso tampoco las titulaciones, es decir, así por ejemplo nos podemos encontrar en la Universidad Complutense de Madrid lo que es el grado de Filología Clásica y sin embargo este grado con otros contenidos parcialmente diferentes en la Universidad Autónoma de Madrid es hoy en día el grado en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad. Es decir, conviene, dentro de lo que son los estudios universitarios, saber que cada universidad propone no solo sus propias titulaciones, sino que también las que se asemejan a otras universidades pueden tener distintos contenidos. Así que es importante consultar previo, antes de matricularse en un grado de humanidades, por supuesto, es importante consultar los contenidos que tiene cada titulación, aunque tengan nombres diferentes. Bien, todos los grados del sistema universitario español y los nuestros, los que vamos a ver hoy en día, es decir, los de las artes y humanidades, se ascriben a una rama de conocimientos. Esto lo sabéis, pero conviene repasarlo porque es importante para la matrícula posterior en un grado en artes y humanidades. Es decir, todos los grados se ascriben, cualquiera que sea, se ascriben a una determinada rama de conocimiento. Estas ramas de conocimiento son esencialmente 5, ingeniería, arquitectura, ciencias sociales jurídicas, ciencias de la salud y ciencias, y la que a nosotros nos interesa, que es la rama de artes y humanidades. ¿Por qué es importante? Bueno, pues por una sencilla razón muy práctica. Es decir, hay, como vamos a ver, hay una parte de las asignaturas que se consideran asignaturas básicas.
Es decir, son asignaturas no específicas de un grado propio, sino que son comunes en sus contenidos, en sus conocimientos, a otros grados de arte y humanidades. Si, por ejemplo, en el grado de Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, en la Universidad Autónoma de Madrid, hay una asignatura básica que no es de lenguas clásicas, que no es de historia y que no es de arqueología, que es, por ejemplo, filosofía antigua, que pertenece a otro grado, que es el grado de filosofía, pero que es una asignatura básica de ciencias y lenguas. ¿Qué nos permite? Es decir, estas asignaturas básicas son 10, es decir, son 60 créditos, un año de estudio en un grado. ¿Qué nos permite? Bueno, pues nos permite, por ejemplo, que nos convaliden en otro grado. Es decir, si uno, cuando termina, por ejemplo, el grado de filología hispánica en una universidad, quiere hacer el grado de filosofía, le van a convalidar no las asignaturas del grado de filosofía que haya cursado en filología hispánica, sino los 60 créditos, las 10 asignaturas que pertenecen a la rama de artes y humanidades. Permite cursar otros estudios convalidando, otros estudios dentro de la misma rama, convalidando las asignaturas básicas. Y permite también, por ejemplo, si uno entra en una carrera de humanidades, en un grado de humanidades, y no le gusta y quiere cambiarse al grado, si es de artes y humanidades, al que quiera acudir, al que quiera matricularse después, se le convalidarán las asignaturas que haya aprobado en el grado del que procede. Si uno cursa un grado de artes y humanidades, las asignaturas básicas, y quiere cambiarse a un grado de ingeniería y arquitectura, simplemente no le convalidarán las asignaturas básicas que haya cursado en el grado del que procede. Entonces, es importante conocer las asignaturas básicas de una titulación y para, si uno quiere ampliar estudios, cambiarse de grado, etcétera, etcétera, siempre dentro de la misma rama. Bien, además de estas asignaturas básicas, los grados de humanidades y cualquiera otro clasifican las asignaturas. Es decir, las asignaturas son, digamos, de diferente naturaleza. Las asignaturas básicas, las asignaturas de materias de contenidos básicos que ya hemos visto, que son contenidos, competencias básicas de una rama de conocimiento y no específicos de una titulación. Estos, como decíamos, estas materias básicas, estas asignaturas básicas, tienen 60 créditos. Habitualmente en un grado de humanidades, 10 asignaturas de 6 créditos y deben ser reconocidos siempre dentro de titulaciones de la misma rama. Normalmente estas asignaturas básicas están repartidas entre primero y segundo curso. Otras asignaturas fundamentales de los grados son las asignaturas obligatorias. Evidentemente son, si las básicas son contenidos básicos dentro de una rama de conocimiento, las materias obligatorias, las asignaturas obligatorias son las que recogen contenidos básicos dentro de una titulación, específicos dentro de una titulación. Dicho de una específicas de un título, dicho de una manera sencilla, vamos, es decir, son las que hay que cursar obligatoriamente si uno quiere graduarse en un grado en humanidades. Si quiere graduarse en filosofía, en antropología, en lenguas modernas, tiene que cursar obligatoriamente determinadas materias que son obligatorias. También hay un tipo de asignaturas dentro del grado que son evidentemente las asignaturas optativas, es decir, las que vosotros podéis elegir dentro de una oferta que se hace, entre las propuestas por la propia universidad, en el propio título de grado, y se eligen, bueno, pues en relación a las preferencias de vuestras, las preferencias de los estudiantes. Es decir, si uno está más interesado en arqueología, por ejemplo, en arqueología romana, pues elige arqueología de Roma. Otro está más interesado en historia contemporánea, pues elige, evidentemente, asignaturas optativas de una rama
de un área de conocimiento específico que es la historia contemporánea. Bueno, pues permite, bueno, pues una cierta optatividad y que vosotros vayáis también definiendo vuestros intereses, ¿no? Y también vuestras salidas, las salidas profesionales futuras, algunas, por ejemplo, si elegís alguna asignatura que tenga que ver con archivos y bibliotecas. Bueno, pues esta es la idea. También es importante, y yo os animaría a utilizarlo, lo que se llaman prácticas. Prácticas en empresa, prácticas en organizaciones y en instituciones estatales. Es decir, normalmente suelen ser 12 créditos, hay unas prácticas curriculares, es decir, hay unos créditos que uno puede cursar como asignaturas del grado. Por ejemplo, una práctica en el Museo Arqueológico Nacional o una práctica en la Biblioteca Nacional, que ofrece también plazas, bueno, pues permite, ¿no? Os permite pues poneros en contacto con lo que es el mundo laboral y también con lo que es el trabajo propio específico de una salida laboral del grado. Hay prácticas curriculares, efectivamente, están incluidas en el plan de estudios y también en otros grados puede que haya lo que denominamos prácticas extracurriculares. Es decir, bueno, pues además, fuera de los 240 créditos, se ofrece al estudiante la posibilidad de llevar a cabo prácticas en instituciones que luego no contarán como asignatura y no tendrán calificación, pero sí es muy importante, como os decía, para poneros en contacto, iniciaros en lo que puede ser vuestro trabajo futuro y en lo que es el mundo laboral. Es decir, todos los grados. José. Sí, sí, perdona. Sí, mira, es que ellos están intentando fijarse en tu presentación y como es una pantalla está muy lejos. ¿Puedes poner la presentación? Sí. Sí, desde la diapositiva actual, a ver. Sí, eso es. Para que ellos lo vean más grande y ¿Lo puedan... veis? Sí. ¿Lo ven mejor ahora? Sí, dicen que sí. ¿Vale? Vale, bueno, vale, como lo importante empieza a partir de ahora, ¿vale? Así que, bien, bueno, pues como os decía, un grado tiene asignaturas de diferente naturaleza, las básicas, las obligatorias, las optativas, las prácticas externas, y siempre culmina en el último año con un trabajo final de grado. Uno tiene que hacer un trabajo sobre un tema que desee, que haya elegido, tema, pues si está en lenguas modernas, pues algo, por ejemplo, francés o inglés, o si está en historia, de historia antigua, de filosofía, pues filosofía contemporánea. Es decir, un trabajo dirigido por un profesor, normalmente se defiende ante un tribunal, en el que se evalúan, ¿no?, las competencias, bueno, los conocimientos que uno ha adquirido a lo largo del grado. Es decir, pues cuáles son sus conocimientos, cómo maneja las fuentes, etcétera, ¿no? Las conclusiones, bueno, es decir, ¿no? Normalmente se realiza en el último semestre de los estudios y tiene, bueno, pues entre 6, 12, 12 créditos ECTS, es decir, todo grado culmina con un trabajo final de grado. También hay que tener en cuenta, bueno, como podréis ver en algunos estudios generales, pero sobre todo de humanidades, que los grados definen también algunos itinerarios específicos de historia contemporánea, de filosofía antigua, de archivos y bibliotecas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que organizan de forma coherente lo que son asignaturas optativas. A veces, y esto es muy importante para conocer cómo funcionan los grados, a veces estos itinerarios son menciones. Es decir, figuran en la propia titulación. Por ejemplo, uno puede estudiar estudios de Asia y África, mención lengua china o lengua japonesa, o chino y japonés. Es decir, específicamente chino o específicamente japonés, y eso figura en la propia titulación. Bien, ahí lo tenéis un poco, cómo funcionan los grados y específicamente los grados de humanidades, que suelen ser bastante homogéneos, a diferencia de otras ramas. Bueno, pues las básicas, ¿no?, los 60 créditos, las asignaturas obligatorias, sus 120 créditos en cada grado aproximadamente, las optativas suelen ser aproximadamente 6 créditos, ¿no?, encuadradas en itinerarios profesionales de especialización a veces.
el trabajo final de grado, las prácticas externas. Es decir, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando va a matricularse en un grado de humanidades. Tenéis también todo lo que son la enorme oferta que afortunadamente tenemos en la Comunidad de Madrid de universidades y de grados de humanidades específicamente. Esta oferta de grados de humanidades es menor en otros distritos universitarios españoles. Bueno, tenéis las 6 universidades públicas que conviene consultar a la hora de matricularse en un grado. Bueno, pues la de Alcalá, la Autónoma, todas las que tenéis aquí. Tenéis también un gran número de universidades privadas en la Comunidad de Madrid, bueno, que podéis consultarla, pero mi recomendación es que consultéis siempre los estudios en varias universidades para elegir la que más se adapte a vuestros intereses y a vuestras preferencias. Bien, cosas que uno debe saber, cosas básicas que uno debe saber a la hora de matricularse en una universidad y más específicamente, muy recomendable por supuesto, en los grados de humanidades. En primer lugar, hay que buscar, está colgado, está en red, hay que buscar el tríptico de la titulación a la que uno quiere acceder. O los trípticos, es decir, porque una misma, como os decía, una misma titulación puede estar implantada en varias universidades, pero, cuidado, ojo, con diferente contenido en buena parte. Es decir, bueno, en primer lugar, contrastar, buscar el tríptico que nos informa de la titulación. ¿Qué nos informa el tríptico? Pues de muchísimas cosas. En primer lugar, claro, específicamente el título concreto del grado, es decir, cómo se va a llamar, cómo se denomina el grado y qué es lo que va a figurar en la titulación, en el título que nosotros obtengamos al finalizar los estudios. En este caso, como veis aquí, el grado en estudios de Asia y África, árabe, chino y japonés. La titulación. En segundo lugar, bueno, pues, ¿cómo son los estudios? Es decir, ¿por qué se ha implantado un grado en estudio de Asia y África? Bueno, pues evidentemente la razón es muy específica, es decir, la demanda que hay de árabe, conocimiento sobre árabe, sobre el mundo islámico, etcétera, y no digamos también sobre China y sobre Japón. Es decir, la demanda que hay, ¿por qué se ha implantado concretamente esta titulación? ¿Qué es lo que uno va a adquirir? ¿Cuáles son los conocimientos, destrezas? Es decir, ¿qué es lo que en general tiene el grado? Pues no solo lengua, sino también conocimiento de la estructura económica, relaciones laborales, la estructura política de las zonas propias de cada lengua. También tiene acceso a través del tríptico al conocimiento de lo que es el plan de estudios. Aquí tenéis, por ejemplo, los itinerarios del mundo árabe e islámico. Uno empieza desde primero a estudiar árabe y no chino y japonés, y otro empieza a estudiar chino y japonés y no empieza a estudiar árabe. Es decir, no es necesario, evidentemente, en 4 años aprender árabe, chino y japonés, ¿no? Sería imposible, ¿no? Es decir, bueno, pues lo que son los planes de estudio y también, como veremos, el tríptico nos informa, de una manera genérica, sobre las salidas laborales, salidas profesionales que tiene este grado, ¿no? Que tiene cada uno de los grados de artes y humanidades que se han implantado. Otro aspecto fundamental, el tríptico. También hay que visitar, hay que conocer lo que es la página web de la propia universidad en la que te vas a matricular. Prácticamente lo primero que uno debe hacer para ver un poco cómo se organizan los estudios en los que uno se va a matricular, ¿no? En el caso de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, pues en la página web, su página web nos informa de elementos fundamentales, ¿no?, que nos van a servir para estudiar cualquier grado de humanidades. Lo que es el calendario académico, luego veremos, lo que son las guías docentes, también naturalmente los horarios y las aulas, los exámenes, ¿no?, los calendarios de exámenes, los trámites y gestiones que uno puede realizar en la universidad y también cómo es la docencia online a través del sistema Moodle. Es decir, trípticos, página web de la universidad y también, como decía, el calendario académico. ¿Por qué es importante consultar el calendario académico? Bueno, por una sencilla razón. No solo porque evidentemente nos habla de cuándo comienzan las clases, de cuándo son los exámenes,
etcétera, las fiestas, ¿no? También, sino porque cada universidad tiene un calendario académico diferente. Tener cuidado, porque no coinciden y uno piensa, bueno, pues las clases empiezan a primeros de septiembre, el 3 de septiembre, pero puede empezar más tarde en otra universidad. Es decir, básicamente, los estudios universitarios, el curso universitario, el curso académico se divide en 2 semestres. El primero empieza hacia septiembre, primeros días de septiembre, finales de septiembre, y otro empieza en torno a el 1 de febrero aproximadamente. Para que os hagáis una idea, lo que os vais a encontrar de docencia, con cada semestre aproximadamente, unas 14 semanas de clase, con 3 o 4 horas de clase en cada asignatura. Lo que es el calendario académico, consultar también, claro, lo que son las asignaturas. Es decir, bueno, pues, ¿qué asignaturas hay? ¿Cuáles son sus profesores? ¿Cuál es el horario? ¿Dónde es el aula que se imparte dentro de la propia facultad? Y cuáles son las fechas del examen ordinario. Suele ser, pues, en el primer semestre, hacia la segunda semana, perdón, de enero, y hacia mayo, junio, el examen extraordinario de la asignatura. Es decir, consultar, bueno, cuáles son las asignaturas que se cursan en cada año, cuáles son los horarios de cada una de ellas, cuáles son los profesores, cuál es la categoría, bueno, es decir, consultar un poco lo que es la estructura de las asignaturas. Otro aspecto que hay que consultar, decimos tríptico, página web, horarios de cada asignatura. Otro aspecto que hay que consultar es la oferta académica anual de cada grado, en este caso que tenéis aquí, el grado de Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación. ¿Por qué? Bueno, evidentemente porque las asignaturas básicas y obligatorias son siempre las mismas, pero las optativas pueden variar cada año. Es decir, dentro de lo que es la misma rama, dentro de lo que es el mismo itinerario, bueno, pues pueden implantarse una que se ajustan más, bueno, pues a las nuevas tendencias, nuevas cuestiones que se hayan planteado en estos estudios. Bueno, es decir, hay que consultar siempre la oferta académica anual, que veis, bueno, pues todas las asignaturas con todas las posibilidades que uno tiene para elegir, ¿no? Tenéis aquí cómo las optativas, cuidado, pueden cambiar cada año y, bueno, tenéis aquí todo lo que es la oferta académica anual. Otro aspecto que uno tiene que consultar es la guía docente de la asignatura. Es decir, cada asignatura universitaria tiene una guía que nos indica cuáles son sus contenidos, cuáles son su naturaleza, es decir, pues qué es lo que se nos va a exigir, etcétera. Siempre hay que consultar la guía docente de la asignatura de la que uno se matricule, y conviene también hacerlo antes para ver un poco cómo son las asignaturas universitarias y qué es lo que se nos pide, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí tenéis este caso, bueno, curioso, de la asignatura de Alejandro Magno y el mundo helenístico, que la imparte el profesor José Pascual, por cierto, ¿no? Y aquí tenéis, bueno, pues lo que es el título de la asignatura, el ciclo donde está, bueno, cómo podéis contactar con el profesor, cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos, cuál es el programa de la asignatura, Alejandro Magno, Conquista, no sé, bueno, la cultura helenística, bien, etcétera, etcétera. Una pequeña bibliografía, cuáles son los métodos docentes, cómo se define el tiempo de trabajo que tenéis que realizar para superar la asignatura, y, naturalmente, un elemento fundamental que es cómo se os va a evaluar. Con un examen escrito, con un trabajo, con asistencia y participación en clase, bueno, con un cronograma. Bien, una vez que tenemos las nociones principales, las nociones básicas, es decir, lo que tenemos que saber necesariamente para matricularnos en un grado de Arte y Humanidades, hemos creado, pero específicamente para nosotros, en este caso, en un grado de Artes y Humanidades. Bueno, pues la oferta que tenemos de Artes y Humanidades. La oferta es enormemente amplia, hay una gran cantidad de grados
diferentes que se pueden agrupar, dentro de lo que son las artes humanidades, que se pueden agrupar en algunos aspectos, grosso modo. Es decir, se pueden agrupar. Se pueden agrupar, ofrecidas además, por, como veis, por distintas universidades. Se pueden agrupar, por ejemplo, en lo que denominaríamos lenguas y literaturas. Uno puede estudiar filología hispánica, lo que tradicionalmente se llama filología hispánica, que como veis aquí, dentro de cada universidad, se denomina de manera distinta: español, lengua y literatura, estudios hispánicos en la Universidad de Alcalá, la Autónoma Complutense. Es decir, la titulación va a ser diferente, es decir, español, lengua y literatura, y también los contenidos pueden ser diferentes. Por ejemplo, ya en el propio grado, el grado de estudios hispánicos, lengua española y sus literaturas, nos puede indicar que hay una parte del grado de la Universidad Autónoma de Madrid que va a estar más enfocado al mundo latinoamericano, por ejemplo. Estudios ingleses, por supuesto. También lenguas modernas y sus literaturas, que se llama de diferente forma, cultura y comunicación, en fin, es decir, lenguas modernas en las que uno tiene que estudiar al menos dos lenguas. Es decir, inglés-francés, francés-español, inglés-español. Uno estudia dos lenguas y también puede estudiar algunas nociones de otras lenguas, como portugués, como italiano, pero es decir, las lenguas modernas implica más de una lengua siempre en la titulación. En algunos casos, como veis aquí en la Universidad de Alcalá, pues incluye también traducción. Pero traducción e interpretación, en muchas universidades se han abierto, en las universidades privadas también ha abierto alguna más. Traducción e interpretación es un grado específico. Bueno, pues además, ¿no?, uno puede estudiar traducción, interpretación, lenguas modernas, filología hispánica, estudios semíticos e islámicos, estudios, como hemos visto, de Asia y África, árabe, chino, japonés, etcétera. También puede estudiar filología clásica, latín y griego. Bueno, es decir, y tenéis aquí, bueno, lo que son los trípticos, cómo se presentan cada uno de los grados. Los trípticos cambian cada año, pero los debéis consultar y los tenéis, como os decía, en web. Es decir, bueno, traducción e interpretación, filología clásica, lingüística también, literatura general comparada. Bueno, la oferta, afortunadamente, en el Instituto Universitario de Madrid es enormemente abundante. Otro del conjunto de grados de artes y humanidades, pues es evidentemente lo que lo podríamos llamar, historia, arte, geografía, estudios internacionales, historia del arte. Y bueno, y ahí tenéis, bueno, pues todo lo que la oferta, una buena parte, perdón, de la oferta que hay en el Instituto Universitario de Madrid. Bueno, estudios internacionales, bueno, pues que se refiere, pues, trata, ¿no?, de aportar pues un conocimiento en profundidad del sistema internacional, las culturas, de las relaciones culturales, en todos estos aspectos que hoy en día son fundamentales, como son, bueno, pues las instituciones no gubernamentales, las cuestiones de migración, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, ONGs, estudia, ¿no?, estos aspectos en el ámbito internacional. Geografía y ordenación del territorio. Bueno, pues esta idea de no solo conocimientos geográficos, sino también, bueno, pues son los análisis de planificación territorial, las técnicas y lenguajes gráficos y cartográficos. Bueno, pues lo que es evidentemente historia, ¿no?, el análisis, la interpretación de sociedades complejas, de sociedades del pasado, bueno, en fin, etcétera. El arte, bueno, pues todos sabéis lo que es la producción artística y la cultura visual a lo largo de la historia. Bueno, pues todos los grados característicos de este grupo, digamos que podríamos agruparlo en área arte, geografía, estudios internacionales, etcétera. Evidentemente también con su tríptico propio que debéis consultar, ¿no? La antigüedad, conservación y restauración del patrimonio cultural, arqueología, un grado de la Universidad Complutense, el grado en historia del arte. Es decir, bueno, otros aspectos de otros grados del conjunto de la oferta amplia de humanidades, pues son los que podríamos llamar los de filosofía, antropología,
música, llaman, bueno, pues filosofía en la Complutense, en la Autónoma, antropología social, bueno, pues que analiza toda la diversidad cultural humana, las relaciones interétnicas, en fin, etcétera. La musicología, claro, se llama diferente, Historia de Ciencias de la Música en la Universidad Complutense, en la Universidad Autónoma de Madrid, y bueno, pues otros grados también que existen dentro de las artes y humanidades en el Instituto Universitario de Madrid, pues las artes escénicas, interiores, el paisajismo, etcétera. Es decir, bueno, estos también, evidentemente, con sus trípticos, ¿no? Como os decía, ¿no? Que presentan lo que es el grado, ¿no? Bellas Artes también. Bueno, aquí tenéis, bueno, cómo son los trípticos de los grados, como decíamos, cuáles son los tipos de asignatura, la descripción de estudios, el perfil. Esto es lo que nos interesa y que luego veremos, ¿no? Es decir, cada tríptico define un perfil profesional y una inserción laboral, es decir, qué puede hacer uno después de haber cursado, de haberse graduado en esta titulación, ¿no? Es importante verlo, son grado de Ciencias y Lenguas, ¿no? Con sus tipos de asignaturas, su distribución, etcétera, ¿no? El grado de Historia, lo mismo, tenéis, ¿no? Su optatividad, son grados. El grado en Historia de Ciencias de la Música y Tecnología Musical, es decir, además se ha reformado recientemente para introducir, los grados evolucionan, ¿no? La universidad es algo vivo y los grados de humanidades también. Se ha reformado recientemente para introducir, claro, los aspectos fundamentales de tecnología musical, ¿no? En el ámbito de la música, con todo lo que es el plan de estudio. Por ejemplo, como curiosidad, os podría decir que el grado en Historia de Ciencias de la Música y Tecnología Musical tiene un índice de empleabilidad, es decir, del 95%, es decir, la mayor parte de los alumnos que cursan este grado y que salen graduados se colocan, tienen trabajo y se colocan además en materias propias que han estudiado propias del grado. Tecnología musical, ciencias de la música, etcétera. Bueno. Cuando miréis los grados de humanidades, los que más os interesen, los que más os gusten, correspondan, bueno, pues a vuestras aficiones, a vuestros deseos, conviene también que tengáis en cuenta que no solo hay grados sencillos, que uno no solo puede cursar Historia del Arte, sino que también se han desarrollado, hace tiempo, pero con más hincapié en estos últimos años, lo que son los dobles grados. ¿Qué son los dobles grados? Por ejemplo, el de Derecho y Filosofía o el de Historia del Arte y Ciencias y Lenguas de la Antigüedad. ¿Qué son los dobles grados? Bueno, pues son aquellos estudios definidos por una universidad que te permite obtener en menos años lo que obtendrías en más. Es decir, uno puede cursar primero Derecho, 4 años, y luego Filosofía, otros 4 años. Es decir, 8 años. Bien, pero puede elegir un doble grado. Es decir, estos dobles grados te permiten en 5 años cursar 8 años. Y uno sale con la doble titulación. Es decir, uno sale con un lado, no sale con una titulación que pone graduado en Derecho y Filosofía, no, sale con una titulación que pone graduado en Derecho y graduado en Filosofía. Cursando, diríamos nosotros, menos asignaturas y menos años que si cursara por separado los dos grados. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues los créditos que no se cursan se convalidan por asignaturas que se han cursado. Es decir, unos créditos, por ejemplo, una asignatura de Derecho Romano que sería obligatorio cursar en el grado sencillo, se convalida por una asignatura que se ha cursado de Filosofía en el doble grado. Bien, y aquí tenéis, la oferta es enorme, creciente además, tenéis los que están al principio, Derecho y Filosofía, etcétera, y tenéis también pues, Economía e Historia, Derecho y Filosofía, Fundamental de Arquitectura, Gestión e Imagen, Ciencia Política, Historia y Filosofía Clásica, Periodismo, Historia y Turismo, es decir, bueno, pues nos permiten, lógicamente hay una carga, perdón, de más asignaturas en cada semestre, pero, os decía, nos permite en 5 o 6 años cursar 2 grados que en origen hubiéramos tenido que esperar
perdón, 8 años. Aquí tenéis también cada uno de estos dobles grados tiene su propio tríptico y plazas limitadas. Cada universidad ofrece 30 a 35 plazas cada año, es decir, no ofrece más, y además en muchos casos hay, perdón, hay nota de corte y prácticamente todos se cierran en junio. Es decir, conviene estudiarlo, tenerlo claro y pedirlo, solicitarlo en junio una vez que uno concluye la EBAU. No se espera una septiembre, no entrará en los dobles grados. Bien, aquí tenéis, bueno, son 5 años en este caso, con las asignaturas que se cursan. Se cursa una asignatura más cada semestre, bueno, es de lo que es normal en un grado. Bien. Bien, naturalmente, todas las titulaciones tienen sus salidas laborales. Dicho de una manera sencilla, el ministerio y la comunidad en cada parte, en cada zona de España, no autoriza la implantación de un grado si no ofrece salidas profesionales. Y si no le ofrece al ministerio las salidas profesionales específicas de cada grado. Es posible estudiar una cosa, un grado universitario, que luego no tenga ninguna salida profesional, que no sirva para nada en el futuro, ¿no? Y los grados de humanidades cuentan con un gran número de salidas. A veces se suele decir, no, pues no hay salidas. No. Cuentan con un gran número de salidas profesionales y en muchos casos no es que haya trabajo, sino es que falta licenciados, faltan graduados para cubrir las plazas que se ofrecen en el ámbito laboral en determinados grados de humanidad. Bien, pues aquí tenéis, hay un montón. No voy a extenderme demasiado en las específicas de cada grado, pero sí tenéis unas cuantas que podéis conocer, ¿no? Es decir, en todos estos ámbitos, bueno, pues en muchos ámbitos actuales, ¿no? Lo que es la educación, lo que es la consultoría, los ámbitos editorial, el artístico, el ámbito cultural, y tenéis aquí, bueno, pues todos, algunos, iremos repasando algunas de las salidas profesionales, archivos, bibliotecas, museos, ¿no? Servicios editoriales, conservación y protección del patrimonio bibliográfico y documental, gestión del patrimonio histórico-artístico, empresas de arqueología, referidos a historia y arqueología, ¿no? Comisariado de exposiciones, mercado del arte, es decir, referido a historia del arte. Bueno, hay que decir, por ejemplo, ¿no? Cosas que son sorprendentes y que no se dicen habitualmente, o no nos conocemos, por ejemplo, ¿no? Muchas oposiciones de archivos y también de bibliotecas se quedan vacantes porque no se presentan alumnos, estudiantes graduados con formación específica en archivística, es decir, faltan archiveros y en algunos casos faltan bibliotecarios. Es decir, por supuesto, también en enseñanzas medias pues hay una elevada demanda de algunos profesionales, ¿no? Por ejemplo, filología hispánica, obviamente, y también en muchas ocasiones historia. Es decir, bueno, pues hay muchas salidas profesionales propias de cada grado o a veces gestión del patrimonio, por ejemplo, a las que salidas a las que uno puede acceder desde varios grados, desde historia del arte, desde arqueología, desde historia. Es decir, bueno, pues aquí tenéis, ¿no? Turismo cultural programas didácticos, escuelas de artes y oficios, diseño, consultoría de cooperación internacional, ¿no? Desarrollo de migraciones, trabajar en ONGs, para lo que preparan específicamente los grados de antropología o de estudios y relaciones internacionales.
diseño urbano, participación ciudadana, geografía y antropología, comunicación y educación intercultural, es decir, editoriales y medios de comunicación, ¿no? Soporte electrónico, es decir, bueno, pues profesorado de español como lengua extranjera en el Instituto Cervantes, en la Escuela Oficial de Idiomas, bueno, en los centros de inmigrantes, las enseñanzas de lenguas modernas, claro, es decir, todo lo que es la traducción, las cadenas de radio, es decir, bueno, la traducción e interpretación, que es un grado enormemente demandado y con una capacidad de empleabilidad, lo que llamamos empleabilidad, es decir, capacidad de acceder a un puesto de trabajo importante. Es decir, bueno, lo que es la cartografía. Hoy en día ya no se utilizan los mapas en papel, por ejemplo, sino bueno, pues, la cartografía digital, los sistemas de información geográfico, prácticamente muy pocos estudios, no solo del ámbito de humanidades, pues estudios de urbanismo, de medio ambiente, etcétera, carecen de un aporte cartográfico, ¿no? No es posible. Y, por supuesto, claro, la enseñanza, que es una salida habitual de los grados en artes y humanidades. Es decir, hay trabajo, hay que buscarlo, hay trabajo. No es cierto lo que a veces se dice, que cursar un grado en humanidades pues entraña enormes dificultades o la imposibilidad de encontrar una profesión. Sí. No garantiza, naturalmente, ningún grado universitario, no solo los de artes y humanidades, encontrar un buen trabajo y un salario alto, pero hay trabajo. Bien, y claro, a veces se dice, no, hay que elegir un grado, bueno, también, ¿no?, por las salidas profesionales. Bueno, lo que tenemos son las encuestas, es decir, ¿por qué elegís vosotros? ¿Por qué eligen los estudiantes un grado universitario? Bueno, pues aquí la tenéis, las últimas. Bueno, porque unos contestan porque es la que mejores salidas profesionales tiene, por eso solicité una carrera y no fue admitido, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente la realidad es que la mayor parte de vosotros elige un grado universitario porque es simplemente el que más os gusta, por el que os sentís atraídos. Bien. Claro, yo hice lo mismo. Yo elegí, evidentemente, el grado de historia, claro, porque quería estudiar historia y me preocupé menos por su posible salida laboral, pero simplemente porque quería estudiar historia. Bueno, ¿y por qué quería estudiar historia? Me diréis. Bueno, porque como en el caso de vosotros, cuando elijáis un grado, en este caso de la rama de artes y humanidades, esta elección os da una oportunidad. Una oportunidad que marcará vuestras vidas. Uno puede estudiar lo que le gusta y en el futuro tendrá la posibilidad de trabajar en aquello que le gusta. Puede elegir algo que no le gusta y no tendrá la posibilidad, sino que estará abocado a trabajar toda su vida en aquello que no gusta. Es decir, vaya, de una manera sencilla, la oportunidad de elegir un grado que os guste, que os interese, en el que queráis trabajar en el futuro, os da una posibilidad que es, bueno, como diría Aristóteles, vaya, ¿no?, la posibilidad de ser felices con vuestro trabajo, de disfrutar, de gozar de vuestro trabajo, esa felicidad que es, en realidad, la finalidad de la vida humana. Y así me gustaría veros, bueno, pues eligiendo un grado en artes y humanidades,
aquel que deseéis dentro de la amplísima oferta que tenéis, mucho mayor que cuando yo elegí un grado de Artes y Humanidades, y os espero también espero que también después de ese grado en humanidades, en arte y humanidades que curséis evidentemente un máster de especialización, bueno, por ejemplo este en el que yo doy clase, ¿no? El máster interuniversitario en Historia y Ciencias de la Antigüedad. Y después de este máster en Historia o en cualquiera otro, en Historia y Ciencias de la Antigüedad, podéis cursar vuestro máster, un año, 60 créditos, curséis también el doctorado y accedáis al título de doctor, que es la culminación de la enseñanza superior y de los estudios universitarios en cualquier país del mundo. Nada más, muchas gracias y bueno, si tenéis alguna pregunta pues, y puedo responderla, pues con mucho gusto. Bueno, lo queríamos decir porque nos han dejado solos en clase, que muchas gracias por la presentación. ¿Qué sois, dos nada más o qué? Somos 6. Ah, bueno, muy bien. Pues 6 selectos. ¿Vale? Bueno, pues si tenéis alguna pregunta o algo que no haya quedado claro, bueno, supongo que muchas cosas, ¿no? Después de mi exposición. Pero nada, lo que queráis y si no, pues ya nos despedimos y nos vemos en la universidad, ¿no? Sí, sí. No hay preguntas. Yo sí tengo una. Y Sí, es dime. esto más curiosidad que cualquier otra cosa. ¿Existen dobles grados que mezclen áreas de conocimiento? No sé, Sí, como... sí, has visto uno y hay otras muchas. Por ejemplo, Derecho y Filosofía. No, pero me Filosofía. refiero, es decir, ¿existen dobles grados donde pueda hacer, no sé, filosofía y algo en las ciencias o...? Sí, por ejemplo, también nosotros, bueno, implantamos uno en la Facultad de Filosofía y Letras donde uno puede estudiar geografía y ciencias medioambientales, que pertenece a la Facultad de Ciencias, por ejemplo. Sí, hay una oferta de diferentes áreas, de diferentes ramas de conocimiento. Y uno empieza, para ser un geógrafo, ¿no? Empieza por primer curso en el doble grado de Ciencias Medioambientales por Física, Química y Matemáticas. Algo que, teniendo en cuenta mi bachillerato catastrófico en ciencias, pues en fin, sería terrible, ¿no? Pero esa es la realidad. Sí, hay de diferentes, dentro de la misma rama de conocimiento, por ejemplo, arte, historia y ciencias y lenguas de la antigüedad, o historia y filología clásica, y hay también de diferentes ramas de conocimiento. ¿De acuerdo? Ok, Más gracias. preguntas. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿No? Pues, José, Sí, dime. muchísimas gracias. Aquí dice que ha quedado todo clarísimo. Bueno, esperemos, no sé. Esperemos que sí. Por lo menos les has abierto un abanico de posibilidades y ahora tendrán que digerirlo, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, tienen que consultar siempre en red lo que son las carreras universitarias y una vez que elijan una, consultar las diferentes titulaciones en cada universidad, de lo mismo. Y los programas, Y los efectivamente. programas, sí, tienen que consultar porque es lo que, en realidad, lo que van a cursar y hoy en día se hace así, quiero decir, uno mira por dentro incluso, por ejemplo, de filología hispánica, pues uno se pone los trípticos, ¿no? En la pantalla del ordenador y va viendo qué asignaturas son diferentes y qué asignaturas son iguales y lo que más le gusta. Es decir, por ejemplo, hay alguna carrera que tiene más optativas, o alguna titulación, ¿no? Tiene más optativas, o le gusta más el mundo latinoamericano, bueno, pues etcétera, ¿no? Así. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, gracias. Vamos y ya te escribiré agradeciéndotelo, de verdad. Nada, gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias. Gracias, buenos días, hasta luego.